ni en el nivel 1 ni en el nivel 2, va a la memoria principal. La memoria principal tiene que estar sí o sí. Eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Inclusive ha habido preguntas por ahí en los parciales, en los exámenes, de que hay algo que está en la memoria caché nivel 1, nivel 2 y en la memoria principal no está, imposible. El programa está en la memoria principal, así que sí o sí está en la memoria principal. Eh, entonces, si no está ni en el nivel 1 ni en el nivel 2, va a la memoria principal, lo trae y hace una copia en el nivel 2, en el nivel 1 y ahí lo ejecuta. Cuando hablamos de nivel 2 y de nivel 1, estamos hablando de que lo necesito tener en los registros de la CPU para ejecutar la instrucción. Eso es lo que vimos en Assembler. Es decir, tal como lo vimos cuando vimos esa parte que vimos chiquita del 8085, era de decir, bueno, con esta dirección que tiene el IP, voy a la memoria principal y traigo el código de operación. Y una vez que tengo el código de operación, eso me dice qué es lo que tengo que hacer y dónde están los datos para hacerlo. ¿Sí? Por supuesto, dependiendo del modo de direccionamiento de la instrucción. Y a partir de ahí voy y lo busco, si es que tengo que buscar a los datos, los traigo a los registros de la CPU y ejecuto instrucción. Ahora bien, en la memoria cache dijimos que estaba distribuida de la misma forma que la memoria principal, por celdas. Exactamente, es decir, se distribuye de a 4 u 8 bytes en paquetes. ¿Y cuál es la ventaja de tener todo un paquete y no nada más que una celda? Eh, Está bien la idea, no está precisa la respuesta de lo que dice en el chat Frencia. Es decir, lo que dice es tener ya la operación completa y no solo una parte. Lo que quiere decir es que tiene el código de operación y los operando, las direcciones de los operandos. Entonces tiene todo para ejecutar la instrucción. No le hace falta ir a buscar nada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una celda del RIP, la primer celda, por más que sea el 8086 que tiene 16 bits, yo voy a ir a buscar y voy a traer todo el código de operación. Pero con el código de operación solo voy a tener, estamos suponiendo que no tuviera memoria cache, con el código de operación solo voy a tener que volver a ir a la memoria principal a buscar los datos, si es direccionamiento inmediato o directo, ¿sí? Y de vuelta a hacer lo mismo y pierdo tiempo. En cambio, habiendo hecho una copia en la cache de el código de operación y los datos, las direcciones de los datos, directamente tengo todo para ejecutar la instrucción. ¿Se entiende? Es decir, al tener, en vez de una sola celda que puede, cuando hablo de celdas, sabemos que cada celda tiene un byte. ¿Sí? Eso lo sabemos. Pero también sabemos que los registros de la CPU de la 8086 tienen 16 bits, no 8 bytes, tienen 2 bytes. ¿Sí? Es decir, no un solo byte, sino 2 bytes, 16 bits. Entonces, y el bus de datos, por supuesto, también. Entonces, yo puedo traer esos 16 bits del código de operación más los otros 16 bits del operando, de la dirección del operando y tener todo para ejecutar la instrucción. Por supuesto, si el modo de direccionamiento es por registro, y el registro ya lo tengo en la CPU. ¿Bien? Por eso no tengo código de operación, tengo un código de operación específico que me dice que tal o cual registro de la CPU es el que tiene el dato o la dirección del dato para ejecutar la instrucción. ¿Sí?
¿Se entiende? O sea que en la memoria caché yo tengo tanto código de operación como operando. ¿Está bien? ¿Alguno no entiende eso? Bueno, si todos lo entienden, entonces la ventaja de la caché es poder tener todo lo que necesita para ejecutar la instrucción. A partir de ahí empieza el desarrollo de la arquitectura Harvard. ¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura Harvard y la arquitectura de von Neumann? Que la arquitectura Harvard, en vez de tener un solo bus de datos y un solo bus de direcciones, tiene dos, uno apuntando al set de instrucciones de una parte de la memoria, que es donde están las instrucciones. ¿Qué parte de la memoria están las instrucciones? Esa puede ser una pregunta de parcial, pero si se hiciera así como yo la estoy haciendo, sería una pregunta capciosa, porque no estaría especificando qué parte de la memoria, ¿sí? Justamente lo que estoy preguntando es, ¿a dónde va a buscar el código de operación? Y ustedes deberían preguntarme a mí, profe, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué condiciones? A la ROM, a la ROM dice Reina. ¿Es el único lugar donde puede haber códigos de operación? No, exactamente. ¿Por qué? A ver, otro que no sea reina. No, no, pero supongamos que no la tengo en la cache todavía. Supongamos que no la tengo en la cache todavía. Otro que no sea reina. En la memoria principal. Es decir, ahí es donde ven cómo ustedes solos pueden construir si se dan cuenta de algunas cosas. Eh, si yo eh, agarré en Assembler, hice un programita, yo vi que quedó cargado en la memoria principal a partir de la dirección del IP, dependiendo de la cantidad de bytes que tenía el programa, todos esos bytes quedaban ocupados, tanto con códigos de operación como con direcciones o datos, donde estaban los datos para ejecutar esas instrucciones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo veo que el código de operación puede que esté en la memoria ROM, pero puede que esté en la memoria RAM. Si ya cargué el programa, está en la memoria RAM. De todas formas, al decir memoria principal, estoy involucrando la ROM y la RAM. ¿Está bien? Al decir memoria principal, puede ser ROM, puede ser RAM. ¿Sí? De todas formas, vuelvo a repetir, en la ROM sí o sí está el set de instrucciones. Entonces, ese código de operación en la ROM está sí o sí. Ahora, en esa ROM únicamente se puede leer. En cambio, en la RAM, yo puedo modificar el código de operación porque es una memoria de lectura-escritura. Va quedando más o menos esta mecánica. Bueno, y a partir de ahí, al tener, por un lado, las instrucciones, sean en memoria principal o ROM, es lo mismo, pero lo importante es que tengo el set de instrucciones. Pero, y por el otro lado, los datos, yo puedo ir a buscar simultáneamente o con una velocidad mucho mayor al tener más buses, ¿sí? Tanto los datos como los códigos de operación y traerlos, ¿sí? Para ser ejecutados. ¿Sí? Voy a ver si encuentro algún gráfico de alguna arquitectura Harvard, pero lo podríamos dibujar también. Voy a dibujar lo más importante. Acá donde van a ver la primera parte, lo voy a hacer así nomás, total. Acá tengo, lo vamos a poner en castellano, la unidad de control, ¿sí?
acá tengo memoria de datos, con bus. Acá tengo memoria de instrucción o de instrucciones con otro bus. ¿Sí? Acá tengo la unidad aritmética lógica, que va a ser la que se va a encargar de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. ¿Sí? Y acá tengo las unidades de entrada y salida. Bueno, con esa estructura, yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿qué diferencia ven en este modelo con el modelo de von Neumann? Exactamente. La memoria principal están los datos y las instrucciones. Y esa es la gran diferencia con este modelo, que es el modelo de estructura o arquitectura Harvard. ¿Está bien? Por eso yo estoy viendo acá que hay buses, ¿sí? Que hay buses que llevan a la unidad de control a buscar datos o a buscar instrucciones, ¿sí? Por eso por ahí aparecen también algunas preguntas, los exámenes, por ejemplo, que sobre eh, si una memoria caché funciona con la misma idea de la arquitectura Harvard o de la arquitectura von Neumann. Y no, evidentemente, al tener paquetes de 4 u 8 bytes o más, en donde yo tengo tanto instrucciones, códigos de operación, como datos, evidentemente que está funcionando similar a la arquitectura Harvard. ¿Se entiende? No, lo que pasa es que tiene doble bus de datos y doble bus de instrucciones. Porque no se olvide, perdón, discúlpeme, me adelante. Tiene doble bus de dirección, porque tanto los datos, no se olvide que siguen siendo celdas, ¿está bien? Siguen siendo celdas. Por lo tanto, cada celda tiene una dirección para encontrarla, ¿está bien? Lo que pasa es que el bus por donde van las instrucciones, tanto en el modelo de von Neumann como en el modelo Harvard, se llama bus de datos, ¿está bien? O sea, los buses son tres. El bus de dirección que lleva direcciones. Entonces, en esta arquitectura, yo voy a tener un bus de dirección para ir a buscar los datos y otro bus de dirección
para ir a buscar las direcciones, para ir a buscar las instrucciones. Están separadas, digamos, en dos partes, la memoria principal, que una es memoria de datos y otra es memoria de instrucciones. Entonces, yo voy a buscar por el bus de dirección, con la dirección, el dato o la instrucción, pero tengo que tener dos. Y lo mismo para los bus de datos. Tengo un bus de datos que me trae los datos de la memoria de datos y un bus de datos que me trae los códigos de operación por el bus de datos de las instrucciones. ¿Se entiende? ¿Lo entienden todo eso? Es decir, los buses son tres. El de control, dejémoslo aparte, es para mandar señales de control. Nada más. O sea, para mandar y recibir señales de control. Los buses de dirección y buses de datos, si yo tengo separada la memoria en la arquitectura Harvard con memoria de datos y memoria de instrucciones, tengo dos buses de dirección para ir a encontrar el dato o la instrucción y dos buses de datos para ir a traer el dato o la instrucción por el bus de datos. ¿Sí? O sea, en la memoria principal vimos en el modelo de von Neumann que por el mismo bus de datos viene el código de operación primero y después viene, por ejemplo, en el modo de direccionamiento inmediato, el dato. ¿Está bien? Entonces ahí es donde yo veo que el bus de datos trae se le llama de datos porque trae los datos, al otro se le llama dirección porque lleva la dirección. Sí, pero vuelvo a repetir a ver si está bien. Harvard tiene el doble de buses para la memoria. Mientras que Neumann comparte datos e instrucciones en los mismos tres buses. No me gusta lo que dice que tiene el doble de bus para la memoria. Lo que pasa es que tiene dos memorias. Memoria de datos y memoria de instrucciones. Sí, es cierto que tiene el doble de buses. No sé si queda claro. Es decir, acá el gráfico está hecho así nomás, pero acá debería haber, lo voy a poner con un color. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Uno, dos, y tres. ¿Sí? Este bus de direcciones. ¿Por qué me doy cuenta que es bus de direcciones? Porque es un arco con con un solo sentido. Fíjense que tiene sentido de la unidad de control a la memoria de datos. Esto hay que ponerle memoria para que no se confundan, ¿sí? A las dos. O sea, el bus de dirección, ¿sí? Para esta memoria de datos. Y este es el bus de datos, ¿sí? Para traer los datos, pero también para llevarlos. No se olviden que la unidad de control también lleva datos cuando transfiere, por ejemplo, los resultados, si los tiene que guardar en el mismo programa o en una base de datos o en un registro de la memoria de datos, también los tiene que llevar, igual que las señales de control por el bus de control. ¿Sí? Las direcciones no, las direcciones las da la unidad de control. No hay ninguna dirección que venga de la memoria de datos, porque a la unidad de control no le hace falta. Las direcciones las tiene en la memoria principal, las tiene, digamos, ordenadas en el programa que está ejecutando. Por tanto, no le hacen falta, es decir, a ver cómo les digo. Bueno, esto también puede ser, puede dar lugar a confusión. Pero lo voy a tratar de aclarar con un eje. ¿Sí?
cuando hemos ejecutado los programitas en Assembler, ¿sí? Yo, por ejemplo, en un programita vieron que iba modificando el valor de la dirección donde tenía que buscar los datos. En la clase pasada que calculábamos el total de los sueldos, ¿sí? Y yo iba incrementando el punteo de las direcciones de memoria en dos, ¿se acuerdan? Bien. ¿Todos se acuerdan o alguno no se acuerda? Es decir, yo agarraba el puntero de dirección, sumaba el primer sueldo, es decir, traía como dato el sueldo y después lo incrementaba en dos y iba a buscar la dirección siguiente para traer de nuevo el sueldo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por dónde iba la dirección? A buscar el dato. Por el bus de direcciones. Perfecto. O sea, yo por el bus de direcciones llevaba la dirección para traer el sueldo que estaba en una dirección de memoria por el bus de datos. ¿Están bien? ¿Están de acuerdo todos? Pero después incrementaba en dos, ¿sí? Incrementaba en dos ese registro que apuntaba a la memoria y lo tenía en la CPU. Pero ¿qué pasaba si yo incrementaba en dos un registro y lo llevaba a la memoria? ¿Por dónde iba y venía la dirección? ¿Se entiende lo que digo? Yo quiero ir a guardar un dato en la memoria. Es decir, sumo A más B, en lo que tiene el acumulador más lo que tiene el registro B, y lo quiero llevar a una celda de memoria número 400. ¿Sí? La dirección de la memoria, por donde yo voy a traer el dato, ¿por dónde viene? Se dan cuenta por el bus de datos, a pesar de ser una dirección, viene por el bus de datos. Entonces yo voy a buscar en la memoria la dirección que tiene el IP. Pero si cambio en un momento dado y voy a buscar, por ejemplo, la dirección que me está guardando el start pointer, el puntero de pila, yo lo tengo el puntero de pila en la memoria, dentro de los registros de la CPU o no. Esa es una pregunta interesante. Les va a servir para responder la que le hice antes, a los que no la terminaron de entender. Repito. A ver, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo que teníamos de hacer, repetir 5 veces la suma de los sueldos, por ejemplo. ¿Sí? Yo usaba un registro, ¿sí? Usaba un registro eh, de la CPU para tener ir incrementando en uno hasta que llegara a cero y terminar el programa. Hasta ahí se entiende. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Bien. ¿Qué pasa si ahora, en vez de usar el registro de la CPU, uso el registro pila? Yo les decía, por ejemplo, en un for de 1 a 25, yo lo que puedo hacer es usar el registro pila, el start pointer, el SP, y agarrar y decir, bueno, en este registro pila, yo ahora voy a poner el 5. Y cada vez que haya ejecutado el cuerpo de acciones de mi programa, lo voy a ir a buscar a la memoria, lo voy a traer, lo voy a decrementar en 1, lo voy a comparar con 5 a ver si me da 0 o me da igual, y si no, lo voy a volver a llevar a la memoria. ¿Está bien?
Bien, ¿por dónde llevo y traigo la dirección esa de memoria? Porque puede ser el start pointer, pero puede ser un registro, una celda de memoria cualquiera que yo la voy a usar para tener ese 5. Exactamente, se dan cuenta de decir, no puedo traer por el bus de direcciones la dirección, porque el bus de dirección es unidireccional, va directamente de la unidad de control o de la CPU, va a la memoria de datos en este caso. Por lo tanto, la dirección la voy a tener que traer por el bus de datos. Por el bus de datos voy a traer la dirección y la voy a guardar en los registros de la CPU para después apuntar a esa dirección para ir a guardar el 4 o el 3 o el que sea. ¿Se entendió? Bueno, esa misma idea tienen que tener en esta estructura. Acá voy a volver a poner, vamos a borrar esto, y acá tengo lo mismo que acá, un bus de direcciones, pero para la memoria de instrucciones, un bus de datos, pero para la memoria de instrucciones, y otro bus de control para la memoria de instrucciones. ¿Sí? Fíjense en otra parte de este modelo Harvard, por ejemplo, que tiene la wall para arriba y las unidades de entrada-salida para abajo. ¿Eso también está en el modelo de von Neumann o no? No está. Seguro que no está. No tenemos el wall junto con la unidad de control en la CPU. No se guíen por el dibujo. No se guíen por el dibujo. Eh, están en otro orden, pero están. Esta entrada-salida son las unidades de entrada-salida, ¿sí? Que nosotros vimos que a su vez van a los periféricos. ¿Sí? Dijimos, las unidades de entrada-salida están también, eh, también por supuesto tienen buses, pero es por ejemplo porque cuando yo ejecuto un programa, el programa ya está en la memoria, pero por ejemplo me puede pedir un dato que ingrese por teclado. ¿Está bien? Entonces, en ese caso va a necesitar la entrada para que vaya a la memoria eh, o para que vaya directamente a los registros de la CPU. ¿Se entiende? Bien, por el otro lado, la WAL, dijimos la WAL interviene cuando hay alguna operación aritmética lógica, si no la WAL no interviene. Entonces, la unidad de control cuando tiene que hacer una operación aritmética o lógica, cualquiera de las dos, cuando tiene todos los datos para hacerla, le dice a la WAL, bueno, ahí tenés los datos, hacerme la operación y devolveme el resultado. Y después sigue con la ejecución de las instrucciones. Es decir, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Lo que cambia es esta idea de tener, de poder traer independientemente por un bus de direcciones la dirección del dato o la dirección de la instrucción y traerlos y ejecutarlos. ¿Mm? Por supuesto que está sincronizado igual que en el modelo de von Neumann por la unidad de control, ¿no?
Bueno, preguntas. Recién se me ocurrió una pregunta. Bueno, no, más rápida. Más rápida, al tener doble bus de direcciones, doble bus de datos y doble bus de control, es mucho más rápida. Por eso, la arquitectura Harvard eh, tiene la misma estructura de las memorias caché, o mejor dicho, la memoria caché le copiaron la estructura a la arquitectura Harvard, diciendo, bueno, si en vez de tener, por un lado, en el mismo lugar los datos y las instrucciones, pero ordenado en forma secuencial, bueno, puedo acceder a dos direcciones con un solo bus de dirección y un solo bus de datos, y tengo que realizar más lento digamos, el proceso de ir a buscar primero el código de operación y después los datos. Entonces, la idea de la memoria caché está asociada a la idea de la arquitectura Harvard. Y a su vez, la arquitectura Harvard, la idea está asociada eh, a digamos, la forma de trabajo de la memoria caché. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra cosa también que es interesante para esto. Acá tengo el nivel 1 de caché, el nivel 2 de caché y la memoria principal. ¿Sí? Nosotros dijimos que cuando necesita algo, la CPU va y busca en el caché nivel 1. Vamos a ir viendo cómo se va ocupando el nivel 1. Actualmente los niveles 1 de caché tienen aproximadamente 256 KB. ¿Sí? ¿Cuántas celdas serían? 256.000 dividido 4. ¿Por qué ese cálculo? No, 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 celdas, no paquetes. 256 por 1024, un CAP tiene 1024 bytes. ¿Se acuerdan? Cada celda tiene una dirección y un contenido. Si tengo 256K, son 256 celdas por 1024, me dará 256.000 y un poco más. ¿Sí? Pero no 256.000. ¿Está bien? Porque no es por 1000, es por 1024. ¿Se entiende? Bueno, a ver, saquemos la cuenta.
serían 262.144. Digo celda, ¿es lo mismo que decir byte? A ver, ¿es lo mismo? Dice que sí. Florencia también dice que sí. ¿Los demás? No, 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 no. La celda, sea de cual sea, tiene un solo byte. Lo que pasa es que puedo llevar 16 bits porque los registros y el bus de datos tienen 16 bits, o sea, 2 bytes. ¿Se entiende? Pero las celdas de memoria tienen un solo byte. Sí, por eso puede separar o clasificar la parte baja o la parte alta del registro B o el A, ¿sí? Independientemente. Ahora es lo mismo, estos 2.264.000, ¿cuánto dije? 262.144. A partir de ahí, bueno, si tiene paquetes de 4 bytes, lo tengo que dividir por 4 para saber la cantidad de bloques de 4 bytes que tiene. ¿Sí? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos bloques serán? Tengo que hacer la división de los 262.144 dividido 4 para darme cuenta o no. Esa es una linda pregunta para que se den cuenta de la relación que hay entre celda y byte y bloque. ¿Lo mate? No, no, no lo voy a matar. Piense un poquito, Reina y los demás. Piensen un poquito. ¿Cómo saqué los 262.144? Pasé de K byte a byte, exacto, pero multiplicando por cuánto? Por 1024. Y bueno, y si al 1024 lo divido por 2 y a eso lo divido por 2, ¿cuánto me da? Ah, se da cuenta, entonces 1024 dividido 2, 512, y 1512 da 256 bloques. ¿Sí? Perdón, me da 256, no me da 256 bloques, me da, a eso lo tengo que volver a dividir para que lo divida realmente. Exactamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo multipliqué por 1024 para encontrar la cantidad de bytes, pero ahora tengo que dividir por 4 para encontrar la cantidad de bloques. ¿Sí? Bien. Entonces, estábamos viendo esto.
Yo supongamos que ahora no tengo nada en el nivel 1. El nivel 1 es más rápido y más chico que el nivel 2. Eso lo sabe. Bueno, si hubiera nivel 3, el nivel 3 a su vez sería más grande y más lento que el nivel 1 y el nivel 2. ¿Sí? Supongamos que tenemos estos dos niveles. Dijimos que en la memoria principal está todo. ¿Sí? O sea que acá tengo todo. No hay excusa para decir que en la memoria principal no hay algo que yo estoy buscando. Si no está en la memoria principal, no tengo dónde buscarlo. ¿Sí? Cuando hablamos así, a seca, de memoria principal, estamos hablando tanto de ROM como de RAM, sea que el código de operación esté en la ROM o esté en la RAM. Eso es independiente. Y sea la estructura que sea, Harvard o Newman. ¿Se entiende? Es decir, porque cuando hablamos de memoria principal, si es Newman, están juntos la ROM y la RAM. Si es memoria Harvard, están separadas dentro de la memoria principal, lo que es memoria de datos por un lado y lo que es memoria de instrucciones por el otro. ¿Estamos? Si yo pongo memoria principal sin aclarar, puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, la unidad de control me necesita el primer dato. Supongamos que ahora están vacías las caché, cosa que es imposible. Cuando prendo la máquina, ya la memoria caché ya se llena. ¿Sí? Apenas la máquina se prende, ya se llena con, por ejemplo, el sistema operativo. Parte del sistema operativo y esas cosas. No tienen que aclarar nada, a menos que le pregunten algo. Memoria principal, tanto la ROM como la RAM. ¿Sí? Ahora, si me dice memoria RAM, tengo que entender que en la memoria RAM pueden estar los códigos de operación, y así lo vimos cuando vimos que cargamos un programa. Es decir, cuando yo cargo un programita en el assembler, automáticamente el código de operación iba a parar a la celda de memoria del IP y ocupaba ese byte o esos dos bytes, y a continuación venía el dato operando, si era modo direccionamiento inmediato, la dirección del dato operando, si era modo direccionamiento directo. Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Pero ahí ya estoy viendo que el código de operación que forma parte del set de instrucciones, ¿sí? Está en la RAM. ¿Sí? Entonces, pero supongamos ahora tengo vacía, nivel 1 y nivel 2. Empiezo a ejecutar un programita. Vamos a suponer que esto ya está dividido en bloques, o sea que acá tengo un bloque de 4 celdas. Entonces, digo, bueno, traigo el primer dato. Si no hay nada, estoy ejecutando un programa nuevo, en la memoria cache todo lo que haya es como si no hubiera nada, porque el programa es distinto y los códigos de operación y los operandos son distintos y las direcciones también. Entonces voy al nivel 1, no lo voy a encontrar, voy al nivel 2, tampoco va a estar. Entonces voy a la memoria principal y traigo. Hago una copia acá y una copia acá. Y lo ejecuto. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora con el segundo dato. Bueno, el segundo dato tampoco está en el nivel 1 y tampoco está en el nivel 2, así que lo busca en la memoria principal, hace una copia acá, hace otra copia acá y lo ejecuta. Y así sucesivamente hasta que se llena. Vuelvo a repetir, está llena lo mismo, pero hasta que se llena con datos, la memoria caché nivel 1 y la memoria caché nivel 2. ¿Sí?
Cuando ya están llenas, la mayoría de los datos, el 90% de los códigos de operación y de los datos que yo esté ejecutando, van a estar acá. Eso es lo que me dice la aplicación de este método. Me está diciendo, las memorias caché se inventaron porque se dieron cuenta que la mayor parte, al ser ciclos repetitivos, tanto los códigos de operación como las direcciones de operando o operando estaban en celdas de memoria contiguas, muy juntas. Por lo tanto, el 90% de lo que usted busque va a estar en la caché 1 o la caché 2. De cada 10 instrucciones, es un promedio, ¿no? De cada 10 instrucciones en forma aproximada, usted va a tener que ir a buscar los datos, de cada 10 instrucciones va a tener que ir a buscar en los códigos de operación y los datos de la memoria principal. Y las otras 9 las va a encontrar acá. Entonces, en una instrucción cualquiera, yo vengo y esto puede estar acá, ¿sí? Y lo ejecuto. Si no está acá, lo busco acá y hago copia acá. ¿Está bien? Esto de acá abajo es muy probable que acá no esté porque no entra. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo llene la caché nivel 1, la caché nivel 2 también está llena, pero con mucho más datos que la nivel 1. Por eso me dice que el 90% de datos es la caché. No me dice que la caché nivel 1. ¿Está bien? Me dice que está en la caché, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y tiene 3 niveles. ¿Se entiende? Entonces, supongamos viene a buscar un dato, voy a borrar esto acá, viene a buscar un dato, esto ya está lleno, esto ya está lleno y por supuesto acá queda una cantidad de lugares que no tengo acá porque este es más grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene a buscar un dato acá, no está, pero está acá, lo voy a poner en color azul acá. ¿Sí? Los datos están acá. ¿Dónde los copia en la memoria nivel 1? ¿En qué bloque? Exactamente. En la que haya pasado más tiempo sin ser usada. ¿Sí? Entonces, como ya sabe, porque va teniendo, o sea, son memorias que tienen acceso inmediato, ¿eh? Es decir, no voy a buscar una celda y después, si no está, busco la siguiente. No, va directamente a la celda que anda buscando. Entonces, como sabe cuál es la celda que ha pasado más tiempo, el bloque, ¿no?, de celda, que haya pasado más tiempo sin ser usado, ahí va y lo guarda. ¿Sí? Supongamos acá, lo guarda. Lo mismo hace con la nivel 2 cuando no está ni en el nivel 1 ni en el nivel 2 y está la memoria principal. Va y dice, bueno, ¿cuál es el bloque del nivel 2 que ha sido usado, eh, que ha sido usado o menos usado, o ha pasado más tiempo sin ser usado? Eh, Hago una pregunta. ¿Les hace acordar algo de algoritmo y estructura de datos? ¿Tendrá alguna relación con la estructura de pila y la estructura de colas o listas? Bueno, fíjense, voy a dibujar una estructura de una pila. Acá me va a quedar lo último que usé y no lo que pasó más tiempo sin ser usado. ¿Sí o no?
¿Y dónde va a estar lo que hace mucho tiempo, más tiempo que ninguno, al fondo acá? ¿Están seguros? Claro, pero porque yo estoy pensando en una estructura de pila o de cola, pero la memoria caché no tiene esa estructura. ¿No? Es lo que le estoy diciendo. Yo puedo acceder a cualquier bloque de celdas en forma simultánea, en forma directa, inmediata. No es como una pila que tiene un acceso secuencial o una cola que tiene un acceso secuencial. ¿Se entiende? Lo que sí, cada bloque tiene algo que le dice que es lo menos usado y por eso graba ahí, o sea, es lo que fue lo primero que se usó y no ha sido usado últimamente y es ahí donde va a grabar lo que trae. ¿Se entiende? Bueno, y ahora vuelvo a repetir la pregunta. ¿A qué estructura que hayan visto el algoritmo les puede recordar? Exactamente, un vector, pero con condiciones, con qué particularidad. Esta es una lista. Y si esta lista, yo cada vez que la uso, ¿sí? Le pongo en uno de sus campos un orden, ¿sí? Ese orden es el que me va a decir cuál es la que menos se usó o la primera que se usó no se ha vuelto a usar. ¿Bien? ¿Se entiende? En una lista yo tengo varios campos. Dentro de esos campos puedo poner eh, un número entre 0 y 256 si son, bueno, depende de la cantidad de bloques, ¿no? Pero si fueran 256K dividido 4, cada 4 bloques de eso tiene un vector, perdón, un número que le dice que lo va a cambiando a memoria que va siendo usado y va tendiendo al fondo, diríamos, no tiene orden, ¿sí? Pero por el subíndice seguiría. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Se entiende? Bueno, no es exactamente así, pero es para que se den cuenta de cómo yo, si quisiera, podría, por ejemplo, diseñar una memoria caché. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Vuelvo a repetir para los que entraron, vi que varios alumnos entraron más tarde. La clase de hoy estamos dando repaso de memoria caché asociado a la arquitectura Harvard, diferencias entre la arquitectura Harvard y la arquitectura de von Neumann, y con eso estaríamos terminando todas las unidades que entran para el parcial y tendríamos que hacer repaso, pero si no me piden de qué repasar, no sé qué tema no tienen claro o que quisieran repasar. Eh, no, 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 no. Es decir, la memoria caché es un tema importante, pero no el más importante, eh, porque, digamos, seguro que en el parcial, por supuesto, que van a entrar preguntas de caché,
Pero también van a entrar preguntas de memoria RAM, pero también van a entrar preguntas de contadores secuenciales, también van a entrar preguntas de flip-flop, ¿sí? También van a entrar preguntas de secuenciales, de contadores. O sea, acá el problema que tenemos que es mucho contenido. Entonces, por un lado está la programación en Assembler. O sea, eso es algo que podemos rever ahora. Lo escribo acá y lo voy dictando para que tengan todos los temas que entran en el parcial. ¿Sí? Después de ver los circuitos combinacionales del unidad 2, vimos los secuenciales. Entonces, el primer tema, secuenciales. ¿Sí? De los secuenciales, ¿qué vimos primero? Yo les voy preguntando y si alguien me responde, bien, le digo bien, es eso. Y seguimos. ¿Cómo no se va a acordar nada? Bueno, si no se acuerda nada va a tener que estudiar porque el martes que viene es el parcial. A ver, otro que no sea Reina, no se acuerda qué vimos cuando empezamos a ver los flip-flop. Los flip-flop. Lo primero que vimos en secuenciales fueron los flip-flop. ¿Sí? Bueno, entonces, secuenciales a flip-flop. Dentro de esos secuenciales flip-flop vimos ¿qué es lo que vimos de flip-flop? Vimos el flip-flop SR, el JK, el T y el D. ¿Sí? Vimos síncronos y asíncronos. Bueno, pero de los flip-flop SR, JK, T y D, ¿qué es lo que vimos? O sea, dijimos nada más, bueno, el SR es un flip-flop. Pero ¿dónde veo cómo funciona? El SR, el JK, el T y el D. Ahí vimos las tablas completas, es decir, si tengo entradas S, R, QDT, ¿cuál es la salida QDT más 1? Para los tres. Es decir, por un lado vimos las tablas completas de esa forma y por el otro lado vimos la tabla reducida. Bueno, si el flip-flop SR o el JK tienen J y K o S y R en cero, funciona como una memoria. ¿Sí? Si tienen distinto el J que el K o el S que el R, funciona como un forzador, es decir, le ponen un 1 o le ponen un 0, dependiendo que sea 1, 0, 0, 1. Y por último, si es 1, 1, en el JK invierte y en el SR es una condición prohibida. ¿Se acuerdan? Esas son las tablas completas y las tablas reducidas. ¿Sí? Y por el otro lado estaban las tablas de citación. ¿Se acuerdan cuando veíamos contadores? Decíamos, pero si del 0 pasa al 1 y es un SR o un JK, ¿cómo tendrían que ser? Y0X, X0, 1-0, porque, por ejemplo, 1-1 en el SR no puede haber. ¿Se acuerdan? O sea que tenemos tabla de estado, tabla de excitación, eh, las tablas completas y las tablas reducidas. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos un tema completo. Secuenciales, flip-flop, JK, SR, T y D, tablas completas, tablas reducidas
y tabla de excitación. ¿Sí? Bien. LAT no vimos, no. No, no lo vimos. LAT, o sea, rojo no vimos. Bueno, y después de eso, ¿qué más vimos en secuenciales? No, no, en secuenciales, en secuenciales. Vimos contadores, y antes de contadores, ¿qué vimos? Hay un tema ahí entre contadores y flip-flop, los registros de desplazamiento. ¿Sí? En el teórico vimos registro de desplazamiento y después contadores secuenciales. Creciente, decreciente, al azar, módulo 4, módulo 8, módulo 2. Entonces ahí tienen el primer bloque de temas. Bueno, eso seguía siendo de la unidad 2. ¿Sí? El segundo bloque de temas ya viene de la unidad 3, que son memorias. Yo voy a ir viendo también una partecita que tenemos acá. Discúlpame un segundito, voy a limpiar los anteojos porque está muy sucio. Ahí vengo. Bien. Acá estoy viendo, esto no. Esto no. Bueno, lo que sale en memorias son memoria RAM, memoria ROM y memorias cache. RAM estática, RAM dinámica. O sea que ahí tenemos
ROM, RAM, SRAM, DRAM. Bueno, ahí vimos caché. Y después vemos los distintos niveles de SDRAM. En esta unidad está el tema de disco duro, que ya lo vimos en el primer parcial. O sea, estaba pensando que vamos repasando los temas que van al parcial. No, en el segundo parcial no entra disco duro. En el segundo parcial no entra disco duro. Va a entrar en el recuperatorio del primer parcial. Les decía que no solo estamos viendo los temas que van a entrar al parcial, sino también que estamos viendo que si en alguno de esos temas le aparece alguna duda, la pueden preguntar. Esa es la idea del repaso. Entonces, teníamos el primer bloque de tema, ahora tenemos el segundo, que es la de las memorias. Bueno, viene el tercer bloque, que es de la unidad 4. Acá tenemos las arquitecturas. Tenemos también, independientemente de la arquitectura, lo que es la CPU, formada por la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros, la unidad de entrada-salida, todo eso, es independiente de la arquitectura, cada una tiene su parte de ejecución en las instrucciones, ¿no? Dentro de esto está, por ejemplo, el concepto de instrucción. ¿Cuáles son las partes de una instrucción? ¿Se acuerdan que vimos los ciclos de máquina, que es en lo que en lo que se divide una instrucción? Cómo traer el dato, todo eso, dónde lo va a buscar, dónde lleva el código de operación. Acá están involucrados varios temas. ¿Por qué? Porque por un lado vemos de la CPU que tiene la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. Pero vemos que cada registro cumple una función, o sea, la función de los registros es almacenar 16 bits, ¿sí? Y nada más. Pero cada uno tiene una función, o digamos, una particularidad en cuanto a lo que guarda. ¿Sí? Por ejemplo, el IP, que guarda la dirección de la instrucción en curso. Yo me guío por el IP en qué parte del programa estoy en la ejecución. ¿Sí? El RI
es un registro de instrucciones donde va el código de operación. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara, si tengo 10 instrucciones, ¿sí? ¿Cuántas veces interviene el registro de instrucciones durante esas 10 instrucciones? Bueno, pero lo estuvimos viendo en el assembler. ¿Sí? Cuando yo ejecutaba una instrucción, ¿se acuerda qué traía primero? El código de operación. Y después, en algunos casos trae la dirección si el modo de direccionamiento es directo. El dato directamente si es inmediato, pero si no es ninguno de esos dos, ¿hay alguna instrucción que tenga nada más que código de operación? ¿Cuál? Exactamente. Int3 es una de las operaciones que tiene, de las instrucciones que tiene únicamente código de operación. ¿Qué modo de direccionamiento tiene Int3? Implícito. Implícito inherente. Es uno de los modos de direccionamiento que no necesita datos o que tiene dentro del código de operaciones datos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra, aparte de Int3, que no tenga código de operación, que tenga únicamente código de operación? HLT, ¿qué modo de direccionamiento tiene HLT? Por eso, si hubiera otro, no conocen, no han visto ninguna otra instrucción que no tenga modo de direccionamiento implícito, que tenga otro, pero que tenga solamente código de operación, no tenga operando. Exacto, es decir, ya sabemos que el modo de direccionamiento implícito o no tiene dato o no le hace falta o ya lo tiene implícito dentro. Por ejemplo, el incrementador inc a x no necesita código de operación porque sabe que tiene que incrementar el x en 1. O el dec a x sabe que tiene que decrementar el ax en 1. No necesita el dato que es 1 porque ya lo tiene. ¿Sí? Pero el único modo de direccionamiento que solo tiene código de operación en instrucción es el implícito o inherente o hay otro. No hemos visto ninguna introducción cuando hemos estado ejecutando los programas.
Bueno, pero ¿por qué div no necesita dato operando? Es una instrucción lógica o aritmética, ¿no? ¿Por qué dijimos, se acuerda que no lo encontramos? ¿Por qué dijimos que la instrucción div no necesitaba el dato operando? Porque podía únicamente dividir al acumulador, a la X. Pero, por ejemplo, el modo direccionamiento por registro, ¿necesita dato operando? No necesita. ¿Por qué? Porque los datos están en los registros de la CPU, entonces no tiene que ir a ningún lugar de la memoria a buscar con la dirección el dato o el dato. ¿Está bien? Es decir, con la dirección, que si es inmediato está en las celdas siguientes, o con la dirección, el dato en la dirección que esté. Esa es una operación. El SORA, ahí pusieron un CMP también ahí. El SORA X a X, por ejemplo, ¿qué modo de direccionamiento tiene? Por registro. ¿Está bien? Dijimos que el SORA X a X era lo mismo que poner move a la X0. Fíjense, distintas instrucciones, porque una es diferencia y la otra es lógica, tienen el mismo resultado con distinto modo de direccionamiento, porque en el SORA X a X es por registro y en el move a la X0 es inmediato. ¿Sí? Distintos códigos de operación, distintos modos de direccionamiento, distintos instrucciones, pero el mismo resultado. ¿Está bien? Otra también que puede ser es la indirecta por registro. Si yo tengo dirección de la memoria donde está el dato, en el registro BX, y pongo que lo move a la X, el BX entre corchetes. Entonces también ahí voy a tener código de operación, porque la dirección del operando me la va a dar el registro BX que está en la CPU, no me hace falta ir a buscar nada a la memoria. Es decir, por supuesto, con esa dirección voy a ir a la memoria a buscar el dato, pero a lo que voy, que la dirección del dato la tiene un registro que es de la memoria principal, perdón, que es de los registros de la CPU. Por eso tiene nada más que código de operación. Bien, esa es la relación que tenían los registros con las instrucciones. Por eso le decía, y la pregunta quedó sin responder. Tengo 10 instrucciones. ¿Cuántos códigos de operación tengo? 10. Es decir, cada instrucción puede no tener dato, dirección de dato u otra cosa, pero seguro que el código de operación lo tiene que tener, si no, no sabe qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por cada instrucción, yo lo primero que hago es ir a buscar el código de operación a la memoria para poderla ejecutar, si no, no la puedo ejecutar. Y cada instrucción va a tener sí o sí un código de operación. ¿Sí? De ahí, de acuerdo al modo de direccionamiento, tendrá dato, tendrá dirección del dato, tendrá el dato en un registro, en una dirección indicada por un registro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que había visto acá en esta parte de lo que es una instrucción, la parte, cómo es la forma de ejecución de la instrucción. Bueno, ahí estaba lo que ya vimos de la unidad aritmética lógica, la unidad de control, y acá está la estructura Harvard, que es lo que vimos hoy. Con eso tendríamos el tercer bloque de temas, y el cuarto bloque de temas corresponde a la unidad
5 de programación en Assembler. Dentro de la unidad 5 de programación en Assembler, bueno, todo lo que hemos visto en programitas en Assembler, tipos de instrucciones, ciclos repetitivos. ¿No? ¿Por qué? Puedo preguntar, por ejemplo, qué modo de direccionamiento tiene, les doy una instrucción y les puedo preguntar qué modo de direccionamiento tiene, cuál es el código de operación de esa instrucción, no para que se acuerden de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, les muestro un pedacito de programa y digo, bueno, hay 4 instrucciones. La instrucción 2, ¿qué modo de direccionamiento tiene? ¿Cuál es el código de operación? ¿Cuál es el operando? ¿Dónde está? Todo eso es teórico, ¿sí? O sea, acá están viendo que hay una relación entre un montón de cosas. Justamente esta unidad 5 de Assembler es lo que me involucra todo lo que he visto en todo lo demás. Por ejemplo, la cantidad de bytes que ocupa, ¿la puedo ver si tengo el programita escrito? El recuperatorio es el 29 para que nos quede el 22 para repasar y ver preguntas y consultas de la recuperación del primer teórico y la recuperación del primer práctico, o del primer teórico, del segundo teórico o del segundo práctico. Es para que vean los errores del primer parcial y del segundo, especialmente el segundo, porque el primero ya lo vimos, y digan, profe, yo respondí esto y creí que estaba bien, ¿por qué está mal? Y vamos viendo y con eso se van a dar cuenta de otras cosas que a lo mejor hasta el día del parcial no se dieron cuenta. Entonces, repito, el 15, el martes que viene, el parcial, segundo parcial, teórico y práctico. El 22, martes, es clase de repaso y consultas. Y el 29, recuperatorio del primer teórico y del primer teórico y del segundo teórico. Después el jueves 31, no, tiene 20 este mes, el jueves 1 de julio ya tienen el recuperatorio primer práctico y primer y segundo práctico. Los bloques de preguntas, de temas, sí. Bueno, el primer bloque, dijimos secuencia del unidad flip-flop, ¿sí? En los flip-flop veíamos el SR, el JK, el T y el D, y las tablas completas, reducidas y de excitación. Bueno, después teníamos el registro de desplazamiento y los contadores secuenciales, crecientes, decrecientes y al azar. Módulo 4, módulo 8. Segundo bloque de temas. Era la unidad 3, memorias, y teníamos la ROM, las memorias ROM, por un lado, las memorias RAM, estáticas, dinámicas, las memorias cache, y dentro de las estáticas y las dinámicas, las que eran SDRAM, DDR, 2, DDR, 3, DDR, ¿sí?
El tercer bloque, que corresponde a la unidad 4 de arquitectura, habíamos hablado de la arquitectura de von Neumann y Harvard, en realidad la Harvard entraba al último, pero está entre los temas, y vimos lo que era la CPU, unidad de control, unidad aritmética, registros, unidades de entrada-salida, buses. Bueno, y en la unidad 5 todo lo que es assembler, es decir, modo direccionamiento, bueno, eso lo estaba viendo ahora. Modo direccionamiento, carga y ejecución de programas, eh, repeticiones asociadas a los programas, sus rutinas, ¿sí? Todo lo que es programas en assembler. Bueno, eh, no sé qué quieren que repasemos los temas para el parcial. El último de los temas que vimos fue acceso directo a memoria. Eso forma parte también de lo que es la parte de entradas y salidas de la unidad 6. No, no, no puede ser. Ahí me fijo, esperen un segundito. Pero si no es algo que ha quedado cargado de antes, no, pero en la sección de 1K8 de la pestaña del práctico dice jueves 6 de mayo, primer parcial práctico, primer parcial teórico, y de reunión, y no dice más nada. A ver si todos están viendo lo mismo que yo. Sí, el 1K8. A ver si voy a ver la parte práctico, no de parciales prácticos. No, no sale nada. Sí, por eso le estoy diciendo, es el 1K. Tengo parciales prácticos, la pestaña 1K8, jueves 6 de mayo, 8:30. A ver, les voy a compartir la pantalla. De carne ahí para hacer. Para ver.
Ahí tienen la pantalla que yo estoy viendo, no sé. Eh, no, mire, dice parciales prácticos ahí arriba. Ah, en la pestaña de práctico. Bueno, ahí entro a la pestaña de práctico. Curso 1K8. Guía de trabajos prácticos, no sale nada. Ahora la pestaña 1K8, la que está en morado. Más abajo. Sí, sí, la estoy viendo, pero en esta estoy. A No, ver, no, voy a ahora la pestaña práctico y dentro de la pestaña práctico hay otra en práctico. morado que dice 1K8. Ahí dice 1K8. Ah, acá lo ha puesto la profe. Sí, ahí está. Eso es lo que estaba viendo, por eso me confundí, no estaba Perdón. seguro. Entonces vamos a hacer una cosa, son 2:15. Nos tomamos 15 minutos de recreo, 20. A las 2:30 volvemos. Yo voy a hablar con la profe a ver si ella puso eso. Eh, Porque habíamos quedado que era el 15. Pero no importa. Si ella ha puesto esto y quiere que lo tomemos el 22, no tengo problema, pero creo que ya sé por qué ella puso el 22. Porque yo estaba por viajar, pero no viaje. Pero no importa. Ahora hablo con la profesora, nos tomamos el recreo hasta las 2:30, 2:35, y ahí hablo con la profesora y le pregunto. ¿Ah? Entonces, hasta las 12:35, 12:30, recreo, y, y vemos, voy a hablar con la profe.